Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Clary Gutiérrez y el día de hoy les voy a estar hablando de distintos temas propuestos por la doctora para abordar lo que son las patologías del intestino o bien las patologías intestinales. En primer lugar, vamos a mencionar lo que son las principales anomalías congénitas. En primer lugar, tenemos la atresia, que se refiere al desarrollo incompleto del tubo digestivo. En el esófago causa obstrucción mecánica y regurgitación desde lo que es el nacimiento, por lo cual se diagnostica ainomacito. La atresia esofágica suele ser la más común, donde un cordón no canalizado reemplaza un segmento del esófago y se asocia con cardiopatías congénitas, malformaciones y geniturinarias, y además de problemas neurológicos. La atresia intestinal es menos frecuente que la atresia esofágica, pero con frecuencia va a afectar a lo que es el duodeno y se caracteriza por ser un segmento de intestino que carece de luz. Ahora, por otro lado, tenemos el ano imperforado, la cual es la forma más frecuente de lo que es una atresia intestinal congénita y suele ser causada por el fallo de la involución del diafragma cloacal. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que el bebé no va a eliminar su primera posición al cabo de 24 o 48 horas después de nacimiento. Entonces, se evalúa su estado físico y la ausencia, o bien se va a presentar la ausencia o desplazamiento de lo que es el orificio anal, ya que, por ejemplo, en el caso de las niñas, las deposiciones van a salir a través de lo que es la vagina y en el caso de los niños, por la base del pene, el escroto o bien la uretra. Ahora, por otro lado, otro término que tenemos es la estenosis, la cual es una forma incompleta de atresia donde el calibre de la luz está reducido, causando una obstrucción parcial o completa. Afecta comúnmente lo que es el esófago, el intestino delgado y puede verse una inflamación crónica o bien cicatrices. Como ya veníamos mencionando, la estenosis puede causar molestia, dolor en el abdomen, exceso de gases e hinchazón y además reducción del apetito o poca energía. En un cuadro grave, pues el dolor va a ser intenso, la inflamación va a causar estreñimiento, vómitos y etcétera. En fin, por último tenemos lo que es el onfalocele, el cual se presenta cuando la musculatura abdominal no se va a cerrar completamente, permitiendo que las vísceras abdominales se hernien en un saco membranoso ventral. Puede repararse, eso sí, quirúrgicamente. Además, dentro de sus manifestaciones clínicas, vamos a ver que se va a encontrar claramente, no presenta otra sintomatología como tal, más que la presencia de lo que son los contenidos abdominales que van a sobresalir atrás de lo que es la zona del ombligo. Y además tenemos de que de diferentes tamaños, ya que los pequeños solamente van a tener lo que es una parte del intestino fuera del cuerpo, mientras que los más grandes pueden tener incluso hasta fuera el hígado o en otro órgano que se encuentra en la cavidad abdominal. Ahora, por otro lado, también tenemos el divertículo de Merkel, el cual se produce como consecuencia de lo que es el fracaso de la involución del conducto vitelino, que conecta la luz del intestino en desarrollo con el saco vitelino y afecta al ilio. Se produce en el 2% de la población y se presenta aproximadamente en los 85 centímetros más cercanos a lo que es la válvula iliocecal. Miden además unos 5 centímetros de largo y son 2 veces más frecuentes en varones que en mujeres. Puede contener también mucosa ectópica, gástrica o pancreática, lo que puede generar úlceras pépticas y manifestarse como hemorragia oculta o bien un dolor abdominal similar al de la apendicitis. Por otro lado, también tenemos la enfermedad de Hirschsprung, la cual se conoce como megacolon agangliónico congénito y va a aparecer cuando la migración del normal de las células de la cresta neural que van desde el ciego hasta el recto se van a atender prematuramente o bien cuando las células ganglionales mueren prematuramente. Y entre las manifestaciones clínicas, pues es un poco obvio la incapacidad para eliminar el meconio durante el periodo postnatal inmediato y claramente estreñimiento obstructivo que puede haber emisión ocasional de la S, aunque eso solo pasa cuando solo estén afectados algunos centímetros, no todos. Bueno, en respecto también va a haber enterocolitis, alteraciones hidroelectrolíticas por la mala deposición de la S y además el tratamiento primario va a mantener la resección quirúrgica, no se puede corregir de otra manera. Sin embargo, suele ser una cirugía que se realiza con éxito y llega a lograrse lo que es la función intestinal normal y la continencia también. Ahora, en segundo lugar, tenemos cómo se van a definir la hernia. La hernia se van a definir como la protrusión o de un saco peritoneo recubierto de serosa a través de lo que es una debilidad o defecto en la pared de la cavidad peritoneal. Estas protrusiones pueden contener vísceras como masas de intestino delgado, epiplón o bien intestino grueso y pueden quedar atrapadas o estranguladas, lo que compromete su drenaje venoso y eventualmente su irrigación arterial, causando lo que es potencialmente un infarto. Ahora, en tercer lugar, vamos a tener la diferencia entre lo que es una adherencia, un vólvulo o una intususcepción. Las adherencias son bandas de tejido fibroso que se forman debido a la cirugía, inflamación peritoneal o bien infecciones o condiciones como la endometriosis. Estas adherencias pueden unir segmentos intestinales entre sí o bien con la pared abdominal, creando asas cerradas donde pueden atraparse otras vísceras provocando lo que es una herniación interna, como una bolsa. Esto puede causar obviamente obstrucción y estrangulación similar a la hernia externa, aunque generalmente son adquiridas, también existen formas congénitas de lo que es la enfermedad como tal de la adherencia. O sea, puedes nacer con ella, pero a la vez también la puedes adquirir. O sea, perdón, al revés. Realmente puedes adquirirla por medio de una cirugía, por ejemplo, pero a la vez puedes nacer con esta adherencia de forma congénita. Ahora, lo que es un vólvulo, lo cual va a consistir en el giro completo de una asa intestinal sobre su base de inserción mesentérica, lo que va a provocar una obstrucción luminal y vascular. Las áreas más afectadas suelen ser, pues, en general el colon, pero principalmente el colon sigmoide, el ciego y con menos frecuencia el intestino delgado, además del colon transverso. El vólvulo puede causar una obstrucción e infarto del tejido debido al compromiso de lo que es el flujo sanguíneo y su presentación clínica puede pasar por alto debido a lo que es bastante raro que este suceda. Ahora, por último, tenemos la intususcepción, que es cuando ocurre
cuando ocurre un segmento del intestino se desliza dentro de un segmento adyacente distal impulsado o bien por peristaltismo, arrastrando consigo el mesenterio y comprometiendo el flujo sanguíneo, además de que puede progresar una obstrucción, una compresión vascular e infarto si no se trata. En niños pequeños suele aparecer sin un defecto anatómico evidente, pero puede estar asociado a otras infecciones virales como lo puede ser el rotavirus. Ahora, rápidamente pasando a la enfermedad isquémica intestinales, tenemos que las particularidades del intestino en cuanto a su irrigación, el tubo digestivo recibe irrigación de la arteria celíaca, mesentérica superior e inferior, que se ramifican en arcadas mesentéricas cerca de la pared intestinal. Las conexiones entre esta arca y las colaterales de la arteria celíaca pudenda e ilíaca permiten que el intestino tolere una pérdida gradual del flujo sanguíneo. Sin embargo, cuando la obstrucción es aguda de un vaso mayor, puede causar un infarto en grandes segmentos del intestino en cuestión de solo minutos. Algunas de las causas más frecuentes de la isquemia, tenemos la obstrucción arterial aguda, que puede ser por la aterosclerosis, una patología, por decirlo así, común y bastante predominante en lo que son los vasos mesentéricos. Además de que tenemos el aneurisma aórtico, los estados de hipercoagulabilidad, uso anticonceptivo oral y la embolización de vegetaciones cardíacas o bien los ateromas cardíacos. La patogenia de nos dice también de que la respuesta intestinal a la isquemia se produce en dos fases. En primer lugar, tenemos la lesión hipóxica inicial, que se produce al principio del compromiso vascular, aunque bien si se produce un cierto daño durante esta fase, las células epiteliales que tapizan el intestino son relativamente resistentes a la hipoxia transitoria. Es por eso que nos lleva a una segunda fase que dice que la lesión es por reperfusión, que se inicia al restaurar el aporte sanguíneo y es en ese momento en el que se producen los mayores daños. Rápidamente explicando los cambios macroscópicos, tenemos que el infarto intestinal puede afectar desde el estómago hasta el ano y pues suele ser segmental y parchado. La mucosa obviamente va a estar hemorrágica, encerrada con un color rojo oscuro y púrpura y la pared intestinal se va a engrosar por lo que el edema, además de presentar obviamente necrosis. También microscópicamente se observa atrofia o desprendimiento del epitelio superficial, mientras que las criptas que normalmente se encuentran pueden estar hiperproliferativas y en la isquemia aguda los infiltrados van a estar y los infiltrados van a estar presentes, pero tan solo los neutrófilos van a permanecer tras la reperfusión. Ahora, para concluir, los pólipos neoplásicos y los no neoplásicos, el último tema. De los no neoplásicos tenemos el pólipo inflamatorio en primer lugar. Este es el pólipo que se forma en el contexto de un síndrome de la úlcera rectal solitaria y es un ejemplo de lesión inflamatoria pura. La causa de base es una alteración de la relajación del esfínter anorrectal que genera un ángulo agudo en el reborde rectal anterior, lo que permite la aparición de abrasiones y úlceras de repetición en la mucosa rectal, que lo va a revestir. También tenemos los juveniles, los cuales son malformaciones focales del epitelio de la mucosa y la lámina propia. Pueden ser esporádicos o sindrómicos y se van a presentar en niños menores de 5 años de edad. Tienen menos de 3 centímetros de diámetro y normalmente son lesiones pediculares con una superficie, con una superficie lisa y color rojizo, además de que van a tener espacios quísticos y también la lámina propia va a estar expandida por un infiltrado inflamatorio, lo común. Eh, Ahora, respecto a la patogenia de este mismo, la de los pólipos juveniles, no hay mucha información al respecto, pero se dice que lo más frecuente es una mutación de lo que es el gen SMAD4 y eso. Ahora también tenemos los hermatomatosos que se producen de forma esporádica y también son parte de una serie de síndromes adquiridos o de base genética. Como se ha descrito antes, los amartomas son crecimientos desorganizados, pseudotumorales constituidos por tipos de células maduras que normalmente exigen en el lugar en el que se desarrolla el pólipo. Y por último tenemos los de Peutz-Jeghers, que son macroscópicamente los pólipos grandes y pediculados con un perfil lobulado. El estudio también histológico demuestra una red arborizante, característica de tejido conjuntivo, el músculo liso, lámina propia y glándulas recubiertas por un intestino, por un epitelio intestinal de aspecto normal. Se dice que la patogenia también se asocia a la genética, la pérdida de función de lo que es el gen LKB1. También están los hiperplásicos, los cuales son más frecuentes en el colon izquierdo y miden menos de 5 milímetros de diámetro. No le hace mucha justicia a su nombre. Se tratan también de protrusiones nodulares lisas o bien de la mucosa, a menudo en las crestas de los pliegues de la mucosa. Pueden parecer aisladas, pero son con mayor frecuencia, son múltiples. Entonces no es como que están aislados totalmente. Poco a poco van llenando los espacios. Ahora, por otro lado, también vamos a tener los malignos, los pólipos malignos. En primer lugar tenemos los adenomatosos, que son en primer lugar tenemos los tubulares que se van a asociar a mutaciones en genes como el APC y permiten el crecimiento de glándulas tubulares. Tienen menor riesgo de malignización y es el tipo más común. Se presenta por glándulas tubulares bien formadas, aunque tienen riesgo de convertirse en cáncer. Es en un nivel mucho más bajo que los demás. Por otro lado, también tenemos los vellosos que tienen como patogenia las mutaciones en el gen TP53 y estos son los que mayor riesgo de cáncer presentan y presentan en su morfología una estructura con proyecciones alargadas y delgadas que se van a asemejar a las vellosidades comunes. Este tipo de adenoma es menos común, pero tiene un riesgo significativamente mayor de convertirse en cáncer, ya que aproximadamente el 40% de los adenomas vellosos pueden progresar a la malignidad. Y por último tenemos los túbulos vellosos que inician con mutaciones en el gen APC, lo que va a activar el crecimiento celular descontrolado, además de que este presenta características, como su nombre lo dice, tanto los adenomas tubulares como los vellosos. Y el riesgo de transformación maligna puede ser, por así decirlo, intermedio, aunque aumenta en medida que la proporción de componente velloso sea mayor. Ahora sí, por último, los tumores de apéndice, el mucocele, primero tenemos el mucocele, el cual es un apéndice dilatado lleno de mucina que puede representar simplemente un apéndice obstruido que contiene mucina espesa o bien es consecuencia de un cistoadenoma mucinoso o un cistoadenocarcinoma mucinoso. Y bueno, en las mujeres los implantes
peritoneales también son resultantes, se puede confundir con tumores ováricos mucinosos. Sin embargo, en los casos más avanzados, el abdomen se llena con una mucina semisólida y persistente y una afección que se conoce como pseudomixoma peritoneal. Ahora sí, también por último tenemos el tumor carcinoide, el cual es el tumor de apéndice más frecuente y se descubre normalmente de forma casual en el momento de una cirugía o bien un estudio de apéndice resecado. El tumor carcinoide del apéndice se origina a partir de la proliferación descontrolada de células neuroendocrinas que pueden secretar productos hormonales. Estos tumores generalmente son benignos y crecen lentamente y rara vez causan síntomas sistémicos o bien no metastatizan. Y la mayoría son descubiertos, como les decía, accidentalmente durante apendicectomía. Y bueno,